Hola, soy Eloy López de previsiónfinanciera.com, soy tu seguro servidor. El día de hoy estoy con Ernesto Robles. Lo voy a entrevistar, es un experto en seguros de vida. Quiero que te platique otros métodos sobre cómo calcular la suma asegurada. Antes de pasar con él, te recuerdo que te suscribas a Vitalis, el boletín que tenemos en previsiónfinanciera.com diagonal Vitalis. Bueno, vamos a pasar al tema del día de hoy porque el entrevistado está un poco ocupado, ¿no? Y nos hizo una canchita en su agenda. Este, Hola Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Eloy? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos ustedes? Bien, aquí te quise entrevistar para que nos platiques cuál es tu método sobre cómo le ayudas a tus asegurados a calcular la suma asegurada con la que necesitan en un seguro de vida. Fíjate que creo que una parte fundamental en un seguro de vida es proteger el gasto que la familia tiene que hacer mes con mes. Creo que de ahí parto y por eso pudiera pensar en dos variables fundamentalmente. ¿Cuánto gasta la familia durante el mes para que ese gasto esté garantizado que pueda seguirse realizando todos los meses de toda la vida de toda su familia? Y por el otro lado, una parte fundamental también me parece que es la capacidad de ahorro. Entonces, voy a suponer, tratando de llevar esto a lo práctico, ¿no? ¿Qué pasaría con una persona que gana 20,000 pesos mensuales? Esta persona que gana 20,000 pesos mensuales es un dato importante, pero cuánto gasta me parece más fundamental. Entonces, al año una persona que gana 20,000 pues tiene un acumulado de 240,000 pesos de ingreso anualizado. Pero ¿qué pasa si se lo gasta todo? Los mismos 20,000 pesos que entran mes con mes también se los gasta mes con Pero mes. eso en México casi no ocurre. No, no, eso me han platicado que sucede en Casi. Holanda, en Suecia, en esto, ¿no? Pero vamos a ir sobre ese supuesto. Si una persona que gana 20,000 pesos también se los gasta en el mes, pues, ¿qué sucedería si tuviera una elevación prematura, ¿no? Una De elevación. repente, ¿A qué te refieres con elevación? sí, que de repente nos deja y se eleva y se va con el güero. Que igual y podría ser que descienda allá abajo al sótano, ¿no? Pero vamos a pensar que ya no está con nosotros esa persona que ganaba 20,000 pesos. Dicen algunos registros estadísticos que seguramente él se gastaba en vida el 30% de ese ingreso. Entonces, si ganaba 20,000 pesos, se gastaban 20,000 en la familia, él se gastaba solito 6,000. Para sus gastos personales y todo. Y su comida, y su vestido, y todo lo que en él Y participaba los otros como 14 gasto. en la familia. Eso es lo que mínimo necesita la familia, 14,000 pesos mensuales. Ok. O sea, por lo menos tú debes de ser consciente y responsable también de darle a tu familia la seguridad de que por lo menos 14,000 pesos van a estar ahí en la puerta de casa todos los meses esperando, porque se tiene que pagar el Sky, las colegiaturas, la comida, el súper, la gasolina, los celulares, lo que tú sabes que se gasta, ¿no? Entonces, imagínate, si tú necesitas blindar 14,000 pesos de ingresos mensuales, ¿de dónde va a venir ese nuevo ingreso? ¿Cuál va a ser el sustituto del ingreso? Pues el de una inversión. ¿Qué cantidad de dinero necesito tener yo ahorrados en un instrumento que sea lo suficientemente poderoso para que mensualmente me dé un rendimiento del 1%? Si yo tuviera 1,400,000 pesos en la bolsa hoy en este instante, y si voy a Lloyds, a Vanguardia, Más Fondos, a Somoza, Finamex, a ICSE, algún instrumento de sociedades de inversión, y hago que estos profesionales combinen un portafolio que pongan mi inversión con una mezcla de riesgo y de renta fija, probablemente si llegues a tener ese 1%. Es decir, 1,400,000 sería la suma asegurada, junto con una nota de instrucción para tu esposa. No te gastes ese dinero, llévalo a invertir en un lugar donde mensualmente te paguen 1%. De esa manera, ni te acabas el dinero que está ahí, porque es el que va a seguir Lo has producido. dándote los 14,000 pesos que necesita la familia para comer y para vivir, ¿no? Entonces, y esto lo hago porque desafortunadamente en algunos otros mecanismos dicen, bueno, ¿cuántos años tiene tu hijo chiquito? Ok. ¿No? Si, por ejemplo, este personaje ficticio tuviera un niño chiquito de 5 años
y por allá de los 23 se asume que él va a ser independiente económicamente hablando, pues si yo multiplico 14,000 pesos mensuales por 12 meses, me dan 168,000 pesos al año. Por 18 años que le faltan al niño, recuerda que tiene 5 para 23, 18, si yo multiplico 168,000 pesos por 18 años, necesito tener en la bolsa 3,024,000 pesos. Para que se los gasten. Para que de ahí vayan tomando 14,000 pesos cada mesecito. A ver, aquí hacemos un resumen, ¿te parece? Sí, claro. A ver, vamos a tomar como una regla, por si lo pudiéramos decir, que las personas necesitan, las familias necesitan el 70% del ingreso del jefe de familia, ¿no? Sí, el 70% de lo que llega a la casa es lo que hay que proteger mínimo. Ok, entonces si tomamos la segunda regla, por decirlo de alguna forma, es eso que necesitas, imagínalo a una tasa del 1%. ¿Cuánto tendrías que tener en capital para una tasa del 1%? En este caso decías, la persona que gana 20,000, su familia necesita 14,000. Entonces, menos, sí. El capital que su familia necesita para que al 1% le siga surtiendo los mismos 14,000 es un capital de 1,400,000. Es correcto. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Ahora, tú me platicabas otra idea que me pareció todavía más interesante. Concluimos, vamos a llamarle a este personaje ficticio, vamos a llamarle, ¿cómo te gusta? Raúl, Rubén. A Pedro. A Pedro. Pedro, los 20,000 pesos se los gasta. Es correcto. Entonces, ¿cómo le haces tú para, o qué mecanismo le recomiendas que él no tiene 1,400,000? Lo que pasa es que yo no quiero ser cruel con esto. Mira, de repente decirle a alguien que su familia necesita 3,024,000 pesos para que su Pero sí los Pedrito, necesita. Sí, para que su niño Pedrito no sufra las consecuencias de no tener un papá que le surta, que haga las veces de proveedor a la familia, y yo le diga, necesitas, Pedro, para Pedrito 3 millones de pesos, y no se los puedas dar, ni comprar, ni asegurar. Es como tener una paleta en la mano, enseñársela a un niño y decir, sí, pero esta no es para ti. Entonces no me gusta esa crueldad. Yo mejor me aterrizo y te pregunto, ¿qué capacidad de ahorro tienes? Ya sé que la capacidad de gasto contra el ingreso está en cero, está nivelado, está 0 grados, ni frío ni calor, ¿no? Como en broma dice algún personaje muy inteligente. ¿Qué sucede si yo te digo, vamos a tener que establecer una disciplina distinta? Vamos a reorganizar y a reinventar tus finanzas personales. ¿Qué te parece que ahora de ese capital, de ese gran capital que llega todos los meses, tú decides tomar una pequeña porción chiquita, bien pequeñita, para proteger todo lo que necesita tu familia usar durante todos sus años de vida? Entonces, pues tú me dirás, ¿no? ¿Cuánto puedes ahorrar? Una persona que ahorra el 5% de su ingreso, pues podría lograr ahorrar como 12,000 pesos al año. Ok. Si nos fuéramos a lo que los cánones dictan, que debe de ser el 10% de tu ingreso, bueno, hasta en algunas religiones dicen que el diezmo, ¿no? Entonces, si te fueras al 10%, tú podrías ahorrar, ¿cuánto? Pues 24,000 pesos, porque recordamos que tienes un ingreso de 20, que por 12 te da 240, al 10%, tú puedes ahorrar 24,000 pesos. Pero lo que sí me deja claro es que una persona que gana 20,000 pesos al mes, se le vuelve difícil o tortuoso desprenderse de un mes y cachito de su ingreso. Ese es interesante, a muchos les sucede. Pues claro, si yo ganara 80,000 pesos sería más fácil, pero como gano 20, pues lo tengo que repartir de mejor manera. Entonces yo creo que vale mucho más la pena empezar a definir cuál es tu capacidad de ahorro. Esa capacidad de ahorro va a permitir que tú cubras en un gran porcentaje, que si no el 100%, esa capacidad de gasto de tu familia. El ahorro que hagas tú ahorita, en ese que no te lastima el bolsillo, va a poder comprarte la suma asegurada que necesitas. ¿Cuánto? Pues 1,400,000 por lo menos, en lugar de 3,024,000. Oye, vamos a pensar en Pedro que se gasta todo, y tú le recomiendas que empiece a ahorrar el 5%, que son 12,000 pesos, ¿no? ¿Dijimos? Sí, 12,000. 12,000. ¿Para cuánto le alcanza de suma asegurada en un seguro de vida, esos 12,000? Eso sí es importante destacar, que dependerá de la edad, los hábitos
que tenga de fumar o no y del tipo de programa que quiere establecer. Porque los programas afortunadamente han evolucionado tanto que puedo tener uno que solamente se encargue de cubrir ese 1.400.000 y solamente se encarguen de ello, la protección. Y 12,000 pesos me sobran para comprarme 1.400.000 de protección. Entonces sí le alcanza. Sí, por supuesto. Ok. Por supuesto que sí. Ahora, el problema viene de, oye, pues si lo que gana es lo que se gasta, ¿cómo le hago entonces para empezar a adoptar nuevos hábitos para poder sí tener una capacidad de ahorro? No sé si del 1, del 2, del 10, no sé qué porcentaje. Mira, yo te recomiendo que si vas al cine, no quiero decir que dejes de ir, pero si vas 3 veces al mes al cine, pues dejes de ir una, pero ve, y eso que te vas al cine lo ahorras. Si todos los fines de semana tienes por costumbre desayunar en la calle con la familia, rico y compartir y todo esto, está padre, pero un domingo que te quedes de cada mes a desayunar huevito en la casa, no pasa nada. Que de repente tengas claro a dónde va tu dinero se hace fundamental. Por consecuencia, ¿por qué no te haces un presupuesto? ¿Por qué no un mes completo te dedicas a ver en qué gastas tu dinero y después tú tomes la decisión de qué gastos reducir y tal vez hasta qué gastos eliminar? Y ahí podrías empezar a darte cuenta que de los 20,000 pesos que te gastas, a lo mejor con menos, y tendrías una capacidad de ahorro muy importante, y eso entraría en otro terreno de protección, ya sería protección más ahorro, o protección más ahorro, más retiro, más rendimientos, más etcétera, ¿no? Poco a poco. Oye, está interesante lo que me dijiste, muy interesante, porque estamos hablando de una persona que no tiene capacidad de ahorro. O sea, cuando tú la visitas, una capacidad, porque se gasta todo. Y a través de una reingeniería financiera de sus finanzas personales le ayudas a generar o a descubrir una capacidad de ahorro para que pueda generar ese 1.400.000. Que puede ser que la crea perdida o ni siquiera la tenga. Exacto. Pero es más fácil de lo que uno piensa. Realmente es más sencillo y pues las recomendaciones serían: hazte un presupuesto, verifica en qué te gastas, incluye dentro de ese presupuesto un monto de ahorro y después dedícate a darle la responsabilidad de cubrir las necesidades de tu familia, estés o no estés. No, pues, Ernesto, muchas gracias. Eloy, tanto Nos gusto. vemos en el próximo capítulo. Claro que sí, a tus órdenes. Bueno, vamos a hacer un resumen rápido. Ernesto nos compartió que, bueno, el método es la persona que genera, que es el proveedor, que puede ser la mujer o el hombre, o sea, el papá o la mamá, de sus ingresos, el 70% se los gasta la familia. Entonces, cuando menos, una regla es el ingreso que yo tengo, el 70%. Es correcto. El 70% para mi familia. Una regla es encontrarme un instrumento que me diera el 1% para que me genere ese 70%. Y la otra, ¿cómo le hago? Es hacerme un presupuesto para generarme yo solo una capacidad de ahorro de un 5%. Sí, ni siquiera estamos hablando de un 10, sino de un 5% se pueden hacer maravillas, ¿no? Bueno, dejen sus comentarios en la parte de aquí abajo. Aquí en la parte izquierda tenemos el icono de Twitter. Aquí arriba dale el botón de suscribirte. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que Ernesto nos pueda compartir más métodos porque tiene muchos, yo lo conozco. Hasta luego. Cuídate mucho.